¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a hacer un cita especial. Vamos a conversar con 3 actores de mundos distintos, pero que están absolutamente interrelacionados sobre el tema de la reforma educacional. Para mí es un gusto tener estos 3 actores y conversar con usted en su casa, porque estoy seguro, como me lo han dicho, como el juez Armando y otros, que este es un tema interesante, el tema de la reforma educacional visto de 3 puntos de vista. Saludamos en primer lugar al vicepresidente de la Cámara de Diputados, actual diputado por Viña del Mar, de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Rodrigo González. ¿Cómo está? ¿Cómo está, estimado Rodrigo? Un gusto estar con usted acá. El gusto para mí es igual. Saludamos a don Jorge Lindemann. Él es del alma de la educación, de los profesores, de este colegio de profesores. ¿Cómo está, señor Lindemann? Bien, gracias por la invitación y gracias por la presentación también. Y saludamos a el que viene a ser la parte más dura, le va a ser más difícil, digamos, la tercera pata de esto, el quien representa a los colegios particulares, al abogado Patricio Schiavetti. ¿Cómo le va, Patricio? Buenos días, Rodrigo. Gracias por invitarme nuevamente. Yo represento a los colegios particulares subvencionados y los colegios particulares, y especialmente a los colegios católicos, que representan un 80% de la educación particular subvencionada. Así que muchas gracias. FIDE se llama eso. FIDE. Yo no tengo ninguna representación política. Esta es una organización de directores y que agrupa en la quinta región a 55 colegios y 35.000 alumnos. Ok. Quisiera partir con un tema. Yo les pongo el tema, ustedes van planteando su opinión. El tema central de la reforma, partamos por los colegios subvencionados, el fin al lucro en los colegios subvencionados. Diputado González. Bueno, el proyecto plantea un objetivo que es fundamental. Con recursos públicos no se lucra. Ese es el punto fundamental. No es una maldición en contra del lucro en sí mismo. Simplemente lo que estamos diciendo es que cuando se crea un colegio y este se financia con recursos públicos, es para ayudar y para colaborar con la educación, no para hacer negocio. Lamentablemente, después de los años 81 y de las reformas que se hicieron durante la dictadura de Pinochet, la educación se fue transformando cada vez más en un negocio, se entregó al mercado, se creía que con el mercado y la competencia se iba a mejorar la calidad de la educación. Se demostró que eso no es así y que es muy importante restituirle a la educación su carácter de derecho. Un derecho al cual los ciudadanos deben tener acceso, no un bien de consumo, no un producto mercantil. Y si la educación no es un producto mercantil, con los recursos públicos no se puede jugar, ¿no? Hay experiencias en distintos países del mundo. Creo que es importante citar un artículo muy importante que salió en un diario que nadie podrá decir que es un diario de izquierda, el diario La Segunda, que hizo un reportaje a 6 países donde hay un sistema mixto de educación, de provisión mixta. El Estado y los particulares proveen recursos para la educación. Pero en esos 6 países, Estados Unidos, Colombia, Finlandia, Suecia, Bélgica, Holanda, donde hay educación mixta, los recursos públicos se utilizan para la educación de los niños y no para el enriquecimiento mediante, digamos, la construcción de grandes edificios que finalmente son propiedad de los sostenedores, ni para meterse dinero al bolsillo por parte de aquellos que reciben el recurso público. Gracias. Jorge, hay muchos profesores y casi familias de profesores. Hay una mistificación dentro de lo que está planteando el diputado en términos de los números, porque hay muchísimos de los colegios particulares subvencionados que son de profesores y muchísimos que son de familias y que funcionan como particular subvencionados, tienen sistemas de copago y son de dimensiones pequeñas, 300, 400 alumnos. Ustedes como profesores, ¿cuál es la visión que tienen sobre esto? Bueno, nosotros siempre, como política del colegio y política social del colegio, hemos estado en contra de, como decía Rodrigo, el lucro de la educación. Pero a partir del año 81 se empiezan a dictar normas y leyes que favorecen el negocio en la educación. Favorecen, ¿no es cierto?, esta concepción de bien de consumo que se vende la educación. Hasta antes de eso,
en Chile eran negocio los bienes materiales, no los bienes sociales, como la salud, como la justicia, como la educación, qué sé yo. Y a partir de ahí, con toda una reforma que hizo el gobierno de Pinochet en la dictadura, se fue consolidando, abriendo las puertas a este negocio. Y algunos profesores se entusiasmaron y formaron pequeñas empresas donde lucraron y siguen lucrando con los recursos públicos de la educación y más todavía con los recursos familiares, porque después le permiten, ¿no es cierto?, a partir del año 81, cobrar financiamiento compartido, lo que en algunos casos llega a triplicar, ¿no es cierto?, los ingresos que da el Estado. Entonces, más encima con un libertinaje espectacular, porque era un negocio en que nadie te controlaba, nadie. Solamente tenía que cumplir con las normas básicas mínimas judiciales con respecto a las contabilidades, pero nadie te controlaba en qué gastabas los recursos que ingresaban. Entonces para muchos profesores fue un negocio, pero no por eso, porque algunos profesores estén metidos en esto, nosotros vamos a cambiar de filosofía ni visión sociológica del tema. Okay. Estamos en contra totalmente de que el Estado haga negocios con la educación, obviamente con la salud y otros temas, pero aquí no interesa el tema de la educación. Patricio, ¿cuál es la visión que tiene usted? Porque usted representa a una educación particular católica que viene recibiendo recursos del Estado desde 1852 y también representa a estos colegios particulares subvencionados que aparecieron después de 1981. Pareciera que en 33 años no se ha hecho nada, realmente. Yo escucho al diputado González, al profesor entrampado hace 33 años en la dictadura. Yo creo que se ha hecho mucho en educación, han habido muchas reformas, conversábamos antes de entrar con el profesor, han habido 7 reformas en el país. Pero esta última tiene un problema grave de focalización. Los especialistas están contestes, Harold Weyer, Joaquín Brunner, que no será un representante de la derecha, ¿no es verdad? Ricardo Paredes, un profesor experto en políticas públicas, que ha dicho que los 3 ejes, lucro, selección y copago, no están apuntando al eje que es el problema de la calidad. Joaquín Brunner señala que el 50% de los alumnos de 15 años no tienen las competencias mínimas en comprensión lectora. ¿Qué está indicando eso? Que el eje de la reforma deberá ser una reforma de política de Estado con un gran consenso, así lo señala claramente Ernesto Schiffelbein, un exministro de Estado de Educación, en que debe haber un acuerdo y no una reforma para favorecer a quién, digamos. Yo creo que tenemos un grave problema con la reforma tributaria. Hemos visto que ha habido un acuerdo de la concertación con la derecha, pero ha dejado fuera a la nueva mayoría. Y ahora han empezado los diálogos democráticos para escuchar a quién. Escuchar a la CONES, la CONFECH, a la Camila Vallejo, al señor Tellier. El señor Tellier ha dicho claramente que hay un problema ideológico y yo concuerdo absolutamente con él. Esta es una reforma ideológica y no curricular. Y el centro del problema es el currículum. Ustedes deben saber que todavía no tenemos un currículum definitivo y se ha pospuesto una vez más la reforma al currículum de 7º año hacia arriba y no tenemos claridad de qué programa vamos a aplicar el 2015. ¿Cómo puede ser posible que año a año se modifique el currículum, se cambie la regla del juego, se cambie la planificación de los profesores y no tengamos claridad de los programas a pasar a los alumnos? Entonces, cuando yo veo eso y veo que tenemos colegios de iglesia que un 80% las congregaciones lucran, si están centrados en lograr el aprendizaje de los alumnos y la formación de los alumnos. Entonces realmente estamos entrampados en un eslogan de decir que todos los colegios, estos 55 colegios están haciendo negocio. ¿De qué negocio me están hablando si es una linda tarea de educar a los estudiantes chilenos y un aspecto fundamental que es la parte formativa, que desgraciadamente los liceos municipales no la tienen, no trabajan el proyecto educativo de manera integral, una formación integral? Gracias. En eso no estoy de acuerdo. Yo tengo alguna, no sería tan taxativo. Por lo menos yo conozco el proyecto educativo que está trabajando en Villa Alemana hace 5 años. Pertenezco al director de esa corporación municipal que tiene sus imposiciones pagadas y yo me he esmerado de que funcione. Ahí hay proyecto educativo, ahí funciona. Pero entremos en el tema de la calidad, porque está claro que tenemos puntos de vista, hay entre ustedes 3 puntos de vista distintos sobre el tema del lucro. Entremos sobre el tema de la calidad. ¿Por qué
se pusieron estos tres ejes. ¿Por qué mantener estos tres ejes? ¿Cuándo entrar en el eje real que dicen algunos que la educación pública y la calidad? Diputado González. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que este es un proyecto de la reforma. Esta no es la reforma educacional. La reforma educacional es un todo complejo, sistémico, que tiene muchos aspectos, ¿no? Junto con este proyecto, el gobierno ha anunciado que va a enviar un proyecto de una reforma de la carrera docente o de la carrera de los trabajadores de la educación, para incluir también en ello a los docentes y a los asistentes de la educación, que hay un cambio del sistema de financiamiento en la educación, que es necesario además cambiar la institucionalidad, especialmente de la educación pública, y desmunicipalizar, romper con la tremenda desigualdad territorial que hay en Chile, en la cual hay algunos municipios ricos que pueden aportarle mucho a la educación, pero la inmensa mayoría de los municipios, que son muy heterogéneos, no tienen recursos para financiar la educación, y la educación se ha venido desfinanciando. Bueno, todo este sistema va a ser la reforma educacional. Entonces, el primer pilar, el primer punto de partida, es el proyecto que se refiere a terminar con el lucro, a terminar con la selección y a terminar con los aportes de los padres. ¿Los padres qué ventaja van a tener? No van a seguir pagando escolaridad. ¿Qué otra ventaja van a tener? Van a poder participar en un sistema de provisión mixta en todos los establecimientos, ¿no? Aquí se ha hecho un esquema y se ha dicho, mire, se va a terminar con la educación particular subvencionada, a una caricatura, ¿no? Una especie de desfiguración del proyecto. No se va a terminar con la educación particular subvencionada. Lo que queremos es un sistema mixto donde ocurra lo que justamente dice Patricio, ¿no? Los colegios, efectivamente, la mayor parte de los colegios de iglesia no lucran, ¿no? Son colegios sin fines de lucro, y eso hay que reconocerlo, y brindan una buena calidad de educación. Pues bien, ese sistema hay que continuarlo. Lo que hay que terminar es con un modelo en el cual los recursos públicos que se entregan puedan ser utilizados por personas que no invierten esos recursos justamente en calidad, sino que más bien lo llevan, digamos, a su propio patrimonio. Okay, ahora, el tema de la calidad está vinculado con el uso de los recursos públicos. Okay. Sobre eso le quiero preguntar, porque resulta que usted debe tenerlo claro, señor Lindemann, que hay eficiencia en algunos colegios particulares subvencionados. Mucho. Y hay índices de calidad superiores a los índices municipales, y allí eso funciona con el lucro y funciona con la selección. ¿No cree usted que estos ejes pueden apuntar a que aquello disminuya, que baje la calidad, que, como dice algunos críticos de la derecha, se está nivelando hacia abajo hasta aquí en la reforma? Hasta aquí, porque, como dice el diputado González, vienen otras partes de esta reforma. A ver, aquí hay varios temas que se han mezclado. Yo creo que aquí toda la normativa que Pinochet inventó para privatizar la educación en Chile, y que si hoy dice que nos quedamos pegados, claro, nos quedamos pegados en la LOCE, una ley orgánica constitucional, usted como abogado lo debe saber, don Patricio. Una LOCE que no pudimos cambiar hasta muchos años después por el tema de las mayorías. Y que tampoco la cambiamos en su raíz ideológica fundamental. La LEGE, que vino a reemplazar la LOGE, ordenó a la LOCE. Es decir, se quedan con plata, ahora sabemos con cuánto se quedan. Seleccionaban, ahora sabemos cómo seleccionan. Pero no hubo ningún cambio. Y porque la derecha siempre se opuso a estos grandes cambios. Usted habló de currículum, don Patricio. Y para hablar de currículum, ahí yo defiendo, el cirujano es el médico. De currículum hablamos los profesores. ¿Cuál es el currículum? No es la cantidad, como conversábamos antes de este programa, la cantidad de contenido, asignatura o unidades de aprendizaje que van a haber. Esas son herramientas. El alumno aprende matemática, aprende lenguaje, aprende biología, aprende física, química, etcétera, como herramientas cognitivas para su desarrollo personal. Están al servicio de ¿qué? Del pensamiento crítico, al servicio del desarrollo intelectual, están al servicio del trabajo cooperativo, del trabajo en equipo, de consolidarse socialmente, de la vida comunitaria, del concepto de respeto al semejante, etc. Ese es el currículum. El currículum que forma al ser humano. El currículum no es la cantidad de contenidos. Los contenidos son a través de. Y hemos transformado de cuando nosotros dimos la práctica académica, que nos medían las capacidades personales para entrar a la universidad, nos terminaron midiendo conocimiento.
¿Por qué? Porque el alumno se transformó en un banco donde uno deposita conocimiento en cantidades, donde el SIM se transformó, ¿no es cierto?, en un índice bancario, donde la prueba PSU en un índice bancario. Es decir, se mercantilizó todo. Y tenemos la sociedad que tenemos hoy día en Chile. Entonces, ¿qué es lo que apela el currículum? El currículum tiene que ver un cambio social verdadero. Un cambio social en que los alumnos sean capaces del sexto, séptimo básico, tener una capacidad crítica frente a la sociedad, que tenga una capacidad crítica frente a su felicidad, frente a su concepción de familia, frente a su concepción de barrio, a su concepción comunitaria. Y eso es lo único, en todos los países del mundo, sin excepción, lo da el Estado. Esa garantía la da el Estado. Gracias. El Estado es el referente de esta formación del ser humano. Patricio. No, yo le quiero contestar al profesor que yo soy tan colega como él. Yo soy profesor hace 30 años, 20 años de profesor en la Escuela Naval y 10 años de director de un colegio particular subvencionado en Playa Ancha. Así que podemos conversar a nivel de docencia. Soy un docente más, digamos. Y yo quiero ver los resultados. Los resultados del CIMSE de 2013 de cuarto básico no mejoran en nada la comprensión lectora. 264 puntos. No ha subido para nada respecto a la medición anterior. Matemáticas, 256 puntos y ciencias naturales, 255 puntos. Bajaron los resultados. Si ustedes quieren decir de que a través de más Estado, más control, vamos a mejorar la educación, yo creo que no es el camino. Por lo demás, deben saber y tienen claridad, están en el área, ¿no es verdad? Las fiscalizaciones de los colegios es absoluta. Tenemos, por un lado, la superintendencia que fiscaliza el uso de los recursos, la agencia de calidad que mide la calidad de los colegios, la inspección del trabajo que mide los contratos y el pago de las imposiciones de los profesores. Por otro lado, el servicio de salud que mide la situación sanitaria de los colegios. Yo no quiero más Estado, yo quiero libertad para los profesores de llevar adelante la gestión del proyecto educativo y de los padres y apoderados la libertad para elegir el proyecto educativo que estime pertinente de acuerdo a sus valores y a sus creencias. Eso es lo que debe imperar. Entonces, yo concuerdo con Joaquín Brunner cuando dice que los 3 ejes de la reforma en nada apuntan, ¿no es verdad?, a mejorar la educación en Chile. La respuesta, dice él, que es claramente negativa. Las medidas presentadas han generado incertidumbre, frustración e incertidumbre. Y ustedes lo han podido apreciar a través de las protestas de los padres y apoderados que han reaccionado, como Erika Muñoz, que ha sido la gran impulsora de esta protesta en la quinta región. Los padres y apoderados no quieren selecciones a través de mecanismos computacionales que lo va a determinar el Estado. Eso atenta gravemente, y lo conversábamos el programa pasado, a las garantías constitucionales de la libertad de enseñanza. Y el ministro ha sido claro en concordar con aquello de que tiene el proyecto graves deficiencias en cuanto a las garantías constitucionales. Por lo tanto, yo vislumbro que debiera ser el Tribunal Constitucional el que debiera dar una palabra sobre esto de acuerdo a sus facultades, ¿no, verdad? Por otro lado, también los senadores han manifestado su opinión contraria al proyecto. Carlos Monte, un senador del Partido Socialista, ¿no es verdad?, ha señalado claramente qué platas van a destinar a comprar infraestructura. 5.500 millones de dólares para comprar los colegios en circunstancias que las necesidades son mucho más claras a nivel de alumno, en que estamos recibiendo 50.000 pesos promedio por subvención y se requieren 150.000 pesos. Gracias, Patricio. Nos debe quedar para una intervención suya, diputado. Yo quiero centrarme en terminar un punto y continuamos después, que a la gente que nos está mirando, a la gente que nos está mirando allá en San Antonio, o en Los Andes, o en Marga Marga, en Viña, en Valparaíso, en Quillota, o que tiene hijos en un colegio particular subvencionado, o que hay un sistema de selección. Conversar sobre este tema, este punto de la selección y el futuro de esto, de acuerdo a la reforma. Bueno, los 3 ingredientes van juntos, ¿no? El fin al lucro, el fin a la selección y el fin al pago de la escolaridad van juntos. Usted va a dejar de pagar la escolaridad como padre y lo que va a ocurrir es que en todos los establecimientos usted va a poder solicitar su incorporación. Hoy día usted no lo puede hacer porque son los colegios los que escogen a los alumnos y no al revés.
Hoy día lo que se está haciendo es ampliar la posibilidad de libertad de los padres para poder escoger el colegio que quieran. Van a poder escoger un colegio particular subvencionado o un colegio público. La diferencia que hay... Diputado, pero eso no se transforma en puro verso cuando hay 40 cupos en una sala y van a hallar 10.000 y para eso tiene que votar la ruleta. ¿No sería mejor en un colegio como el Instituto Nacional dentro de las medidas de calidad? Rubén Castro, ¿no es liberar para abajo, digamos? Bueno, dentro de las medidas que se van a aplicar en la reforma va a ser la disminución de los alumnos por curso y además la disminución de las horas lectivas de los profesores, de tal manera de que para mejorar calidad, la calidad se mejora en el aula y se mejora en la escuela. Los profesores son fundamentales. Hay que darle la oportunidad a los profesores, uno, de tener mejor remuneración y en segundo, de tener menos horas lectivas y más horas de preparación y planificación. Eso viene dentro de la reforma. No está en este proyecto, pero viene dentro de la reforma, viene dentro de la nueva carrera docente. Entonces, aquí el tema es que cuando hablamos de calidad, tenemos que hablar de calidad para todos, Rodrigo. De calidad para todos, de calidad para todos los niños de Chile. Y esto significa que la calidad va junto con la equidad. Usted le permite a todos los niños de Chile poder entrar a los colegios que quieran, a los mejores colegios particulares subvencionados y a los colegios municipales. Pero eso es ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo es eso? No, usted va a poder postular. Claro que no, usted no va a poder entrar, no todos los alumnos van a poder entrar. No todos pueden. Pero bueno, cuando un colegio tiene más demanda que cupos, hay un sistema justo, equitativo para elegir. No lo van a elegir por su religión, no lo van a elegir por el dinero que paga, por eso es que se termina el copago. Cuando usted tiene dinero, usted podía entrar a los colegios que tenían una escolaridad. Si usted no tenía el dinero, no podía entrar a ese colegio. Hoy día ya no va a haber copago, la educación va a ser gratuita. Y entonces todos los padres van a poder postular al Rubén Castro, a los Salesianos, a todos los mejores colegios particulares subvencionados y los mejores establecimientos públicos. Okay. Porque no hay copago. Entonces la barrera del dinero no va a ser una barrera, ni la religiosa, ni la del matrimonio. Gracias, diputado. A terminar con usted para después en la segunda bloque partir con el señor Schiavetti. Mira, lo digo. Hay que estar metido en la escuela. Yo recorro la escuela y conozco todos los colegios de Viña, todos. La educación es un caos. La educación está colapsada, de diferentes ángulos. Colapsada desde el punto de vista de la responsabilidad familiar, del rigor familiar, colapsada desde el punto de vista de la administración, del financiamiento de los recursos. Yo acabo de visitar la semana pasada un colegio particular en Viña, en que los profesores graban la clase. ¿Usted es profesor de qué? De biología y química. Biología y química. Y los profesores son grabados en la sala y los contratos son cada 3 meses. ¿Qué currículum? ¿Qué desarrollo educativo tiene el aula en la sala de clase? Segundo, la ley dice que son colaboradores del Estado, no socios del Estado. Y eso dejarlo claro. Y lo fue siempre. Yo cuando estudiaba en el liceo había alumnos de colegios particulares en Viña, Salesiano, Valparaíso, Salesiano, con subvención del Estado. Colegios de iglesia fundamental que aportaron mucho a Chile y van a seguir aportando. Lo que pasa es que se sostenó y dice, bien, la subvención va a ir subiendo en la misma medida que me va a ir bajando el copago. De tal manera de que si el día de mañana, cuando el Estado, la Contraloría General de la República, controle el recurso de todos los chilenos, y le digan, bien, pues dígame en qué gastó. Y aquí están los sueldos, todo está el balance. ¿Dónde está mi plata? Dice el fisco. Es que no me alcanza. Entonces se lo compro. Ok, los tiempos son, pero eso no lo va a hacer nunca la Contraloría porque no le corresponde. Eso ahora le va a corresponder. Pues. Tenemos que ir a una pausa, estamos en un cita especial, conversando con el diputado González de la Comisión de Educación, con el profesor Linda del Colegio de Profesores y con el profesor abogado Schiavetti desde el punto de vista de la educación particular, la FIDE y los particulares subvencionados. La pausa es breve, ya volvemos.